El campesino y el alma en pena, basado en hechos reales ocurridos en una vereda de Antioquia, Colombia, en 1977. Hola amigos de Relatos Reales. Les voy a contar algo que me pesa en el alma desde hace décadas. Mi nombre no importa, porque ya soy un viejo que carga con más recuerdos que fuerzas. Pero esta historia ocurrió en 1977, en una vereda llamada El Chuscal, en las montañas de Antioquia, Colombia. Antes de seguir, recuerda suscríbete al canal y dale me gusta al video. Era un campesino joven. Tenía apenas 21 años y ya vivía solo, cuidando el cafetal que me dejó mi abuelo, a una hora del pueblo más cercano, rodeado de monte, neblina y quebradas que hablaban por las noches. En ese tiempo, no había electricidad, ni señal, ni vecinos cerca. Lo único que me hacía compañía era mi perro Canelo y la radio a pilas que a veces alcanzaba a captar RCN. La historia comienza una madrugada de julio durante la cosecha. Yo había bajado al cafetal antes del amanecer, con la linterna en la frente y el costal al hombro. Caminaba por el sendero cuando escuché un murmullo. No era el viento, era una voz. Al principio creí que era la radio del vecino, aunque vivía a más de 1 kilómetro. Pero luego se escuchó más claro. Una mujer llorando. Me detuve. Miré a los lados. Y allí estaba, a unos metros del camino entre los cafetales, una figura. Vestía de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. No caminaba. Flotaba. Y emitía un lamento que me heló los huesos. Yo no era supersticioso. Me crié con machete en mano, con miedo solo a los paramilitares, no a fantasmas. Pero eso no era normal. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salí corriendo de vuelta a la casa, con el corazón golpeándome las costillas. Esa noche no pude dormir. Mi perro, que siempre dormía tranquilo, no paraba de gruñir mirando hacia la quebrada. Al tercer día, volví al cafetal y encontré algo aún peor. Uno de los árboles más viejos, el que mi abuelo llamaba el cafeto maldito porque decía que nunca daba fruto, estaba completamente seco, como si lo hubieran quemado con fuego frío. Y en su base había algo clavado, un trozo de vestido blanco manchado de sangre seca. Fui donde el único viejo que conocía estas cosas, don Melitón, un campesino de 90 años que había vivido toda su vida en esa vereda. Cuando le conté lo que vi, se persignó 3 veces y me dijo: «Esa es la penitente, un alma que fue maldecida en esta tierra. Dicen que era una niña de 14 años, hija de una lavandera. Fue violada y asesinada por un terrateniente hace más de 100 años. Nadie hizo justicia. La enterraron en secreto, sin misa ni perdón. Desde entonces, su alma ronda estos cafetales, buscando quien pague por su dolor». Yo no sabía si creer, pero esa misma noche, soñé con ella. En el sueño, estaba en el cafetal. Ella me tomaba de la mano con una voz que no era voz, que parecía salir del suelo. Me desperté sudando. No fui al campo en días. Pero la cosa empeoró. La comida se pudría en la alacena. Las gallinas se morían sin razón. El perro desapareció una noche y lo encontré muerto a la orilla del río, sin heridas, pero con la lengua cortada. Me armé de valor. Volví al cafetal con una pala. Cavé donde el árbol maldito. A poco más de 1 metro encontré algo envuelto en costales viejos, huesos pequeños, un cráneo infantil, un zapato de charol descompuesto. Lloré. No sé por qué, pero lloré. Sentí como si una parte de mí hubiera estado esperando eso toda la vida. Con la ayuda de don Melitón, llevamos los restos al cementerio del pueblo. El padre Clemente hizo una misa sencilla, pero poderosa, y por primera vez después de semanas el cafetal olía a café otra vez. Después de enterrar los restos y de que el padre Clemente hiciera la misa, pensé que todo había terminado. Me sentí liviano, como si me hubieran quitado un costal de piedra del lomo. Durante varias semanas, el cafetal floreció como nunca antes. Hasta los vecinos lo notaron. Uno de ellos me dijo: «Se ve bonito el terreno. Ya no se siente ese frío raro al pasar». Y yo asentía, aunque en el fondo tenía una duda clavada. ¿Y si no era solo una? ¿Y si la niña no estaba sola ahí abajo? Verás, no me lo quité de la cabeza. En el mismo sueño donde la niña me pedía que desenterrara su cuerpo,
Había otra figura detrás de ella, una sombra más alta, con un rostro como de animal. Pensé que eran imaginaciones, hasta que una noche algo volvió. Eran las 2:00 de la madrugada. Escuché pasos en el techo de zinc. Pensé que era un mapache. Me levanté con la linterna y salí al corredor. Pero no vi nada. Solo silencio. Ni grillos, ni ranas, ni viento. Y de pronto un golpe seco, no en el techo, sino debajo de la casa, como si algo se arrastrara en el piso de tierra. Encendí una vela y bajé. Y allí, justo bajo la madera del cuarto, había una huella. No era de humano. Era una pisada como de cabra, pero con garras. No supe qué hacer. Me persigné y recé todo lo que sabía. A la mañana siguiente fui directo donde don Melitón. Le conté lo que vi, y él me miró serio. Eso ya no es la niña. Eso es otra cosa, algo que estuvo con ella. Según él, en ciertas tierras donde ocurrieron crímenes atroces, el alma inocente no queda sola. Se le pega la oscuridad. Así la llamó él, como una maldición. Me dijo, al desenterrar a la niña liberaste su espíritu, pero también liberaste algo más. Algo que estaba enterrado con ella, cuidándola, alimentándose de su dolor. Esa noche no dormí. El perro nuevo que había adoptado no quería acercarse a la casa. Las velas se apagaban solas. Y lo peor, el árbol seco volvió a brotar, pero con ramas negras, retorcidas, como si la madera estuviera podrida desde adentro. Comenzaron los sueños de nuevo, pero esta vez no era la niña, era él, una figura alta, con una cabeza desproporcionada, ojos que brillaban rojos como brasas, y una voz que no hablaba, pero me hacía entender que no debía haber tocado la tierra. Una madrugada, soñé que me arrastraba por el monte, descalzo, y que me llevaba hasta el borde del río. Allí, me sumergía la cabeza, una y otra vez, como si quisiera que olvidara. Cuando desperté, tenía el cabello mojado, y barro en las uñas. Sentí que me estaba volviendo loco. Fui al pueblo y busqué al padre Clemente otra vez, pero esta vez él se negó. Muchacho, hay cosas que ni la iglesia puede tocar. Si despertaste algo, lo vas a tener que enfrentar. Esa noche regresé solo, con una pala, una vela y un rosario. Fui directo al árbol. Cavé más profundo, y entonces lo encontré. No era un cuerpo, era una máscara, de barro cocido con cuernos, antigua, como de los rituales indígenas de antes de la colonia. Y al lado, un cuaderno viejo casi deshecho, escrito a mano. Apenas podía leerse, pero decía, este ídolo protege el dolor. No debe ser removido, si lo rompes será su guardián para siempre. La vela se apagó de golpe, y una ráfaga helada me cortó la piel. Algo se movió detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí tan cerca, como un aliento podrido en el cuello. Salí corriendo. Dejé todo allí. Esa fue la última noche que dormí en la finca. Han pasado casi 50 años desde que dejé esa finca. Nunca volví a pisarla. Me fui a Medellín, trabajé de albañil, formé familia y traté de enterrar el pasado, pero nunca se enterró del todo. Cada cierto tiempo, sueños. Siempre el mismo sitio. El cafetal, la niña. Y él, esa figura deforme, ese guardián o maldición que me seguía en las sombras del inconsciente. Pensé que era culpa, que era un trauma más del monte. Pero hace 3 meses recibí una carta. Era del Instituto Nacional de Patrimonio. Decía que el terreno donde antes vivía iba a ser expropiado para una hidroeléctrica, pero al iniciar excavaciones, los trabajadores encontraron estructuras rituales antiguas y restos humanos. Me pedían que, como último propietario vivo registrado, autorizara una inspección completa. Mi primera reacción fue romper esa carta y quemarla, pero algo me detuvo. Una sensación que no sé cómo explicar. Como si alguien me mirara desde adentro del papel. No dormí esa noche. Volví a soñar, pero esta vez no era el monte. Era mi nieta, caminando sola, hacia ese mismo árbol seco, y la figura, siguiéndola. Me levanté con el corazón oprimido. Supe que tenía que volver. No por ellos, por mí, por mi sangre, porque hay maldiciones que no se disuelven con el tiempo, solo se transfieren. Volví con un guía, un muchacho del pueblo. La finca estaba devorada por el monte. El cafetal ya no existía. Solo quedaban las ruinas de la casa.
carcomida por la humedad, y el árbol maldito, aún allí, pero más grande, más retorcido, como si hubiera crecido con el odio del tiempo. El guía se quedó atrás, me dijo, «Aquí no entro. Hay algo raro en este sitio. Lo siento en los huesos». Me adentré solo. Me detuve junto al árbol. Silencio. Ni un pájaro, ni viento. Me arrodillé, clavé una cruz de madera, recé, lloré. Y fue entonces que lo vi, no con los ojos, sino con el alma. La niña de pie, vestida de blanco con los ojos llenos de tristeza. Me miraba, y detrás de ella la figura, más grande, más nítida. No tenía rostro humano. Era un recuerdo hecho carne. Un espíritu formado por el rencor acumulado durante generaciones. Ya no estaba pegado a la niña, ahora me estaba pegado a mí. Y entonces supe, no era su guardián, era mío. Mis abuelos, mis bisabuelos. Todos habían callado crímenes, robado tierras, escondido huesos. Yo desenterré a la niña, pero también desenterré el legado maldito de mi sangre, y como nadie antes lo había enfrentado, me tocaba a mí. Recé, clavé la cruz, y le hablé. Ya sé quién eres, no me escondo más. Si me vas a llevar, hazlo ahora. Pero deja a mi familia en paz. El viento estalló de golpe. Una ráfaga me tumbó al suelo. Y por un segundo el árbol crujió como si fuera a quebrarse. El cielo se oscureció. Y luego, silencio. Desperté al día siguiente, aún al pie del árbol. Y lo supe. Se fue. No sé a dónde. No sé si fue exorcizado o si simplemente se conformó con que al fin alguien lo reconociera. Hoy escribo esta historia desde un hospital. Me detectaron un problema en el corazón. Dicen que es hereditario. Quizá el alma en pena no era solo la niña. Quizá la pena era nuestra. Una pena familiar. Una herencia de dolor, que se arrastra por generaciones, hasta que alguien tiene el valor de mirarla a los ojos. Así que si tú, que estás escuchando esta historia, has sentido una presencia extraña, si tu familia carga con cosas que nadie quiere mencionar, quizá no es locura, quizá no son cuentos, quizá es un alma, o un pasado, que aún no descansa. Gracias por escucharme. Y recuerden, no todo lo que se entierra se olvida, y no toda alma en pena quiere irse. A veces, se queda esperando a que alguien tenga el valor de escucharla.